Eh, Voy a presentar mi pantalla antes de comienzo siempre. Comienzo la clase siempre desde presentar ahora. Igual está mi pantalla. Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla. Ahí está mostrando. Ahí creo que ya está. Ya, bro. Ok. Bueno, pueden prender su cámara un ratito. Quiero ver nomás cuánto están presentes. Olvidé que. Era hacer, bro. Bueno, no hace falta, capaz muchos están ahí entre casa, Digo, no. no quieren Presente, mostrarse. profe. O algunos están acostados Ay, ahí. ay, me. Bueno, Presente, tranquilo. bro. Dale, bien ahí. Quería saber nomás ahí más o menos, ver sus rostros. Sí, gracias. No pueden apagar, morra. Bueno, hoy vamos a. La clase hoy es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, generalmente yo suelo hacer un pequeño repaso de lo que vimos dando. Voy a abrir ya mi pizarra. Hoy quiero usar la pizarra. Voy a borrar. ¿Qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora? Básicamente dijimos, ¿verdad? Que dijimos que nosotros vamos a estudiar un sistema. Para un sistema y nosotros estamos viendo todas las cantidades de energía, o sea, calor, trabajo, potencia y cómo varían las propiedades, ¿verdad? O sea, la presión, el volumen específico y la temperatura, ¿verdad? Entonces, este tipo de sistema nosotros vimos que generalmente se utiliza una sustancia que es el agua y nosotros estamos estudiando cómo varían esas propiedades y nos hacemos la pregunta de qué es lo que sucede con la cantidad de calor y de trabajo, ¿verdad? Entonces, la primera ley, la primera ley, la primera ley nos dice que nos habla de la energía y su conservación, ¿verdad? O sea, que esta energía que entra tiene que ser igual a la energía que se acumula en el sistema y la energía que sale. Básicamente eso es lo que estuvimos viendo. Entonces, eso nosotros aplicamos a diferentes tipos de sistemas, ¿verdad? Puede ser sistemas cerrados, sistemas abiertos, sistemas volumen de control, carga y descarga. Vimos varias aplicaciones prácticas como las turbinas, las cámaras de mezcla. Entonces, fuimos aplicando la primera ley, que es la conservación, fuimos aplicando a diferentes sistemas, ¿verdad? Entonces, estos sistemas se aplican a sistemas reales de ingeniería. Entonces ahora voy a abrir otro. Entonces ahora lo que yo le quiero explicar es la segunda ley. O sea, la primera ley es muy fácil, se conserva la energía. Segunda ley. Entonces ya supongo que en el profesor de teoría ya vieron algo. O ya vieron bastante seguramente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero explicarle en esta clase? En esta presentación, o sea, yo suelo poner una tabla de contenido de qué es lo que vamos a ver hoy. Entonces, 5 cosas es lo que yo quiero explicarle así brevemente y hacer unos cuantos ejercicios de comprensión, ¿verdad? Entonces, me están escuchando, me están siguiendo, ¿verdad? Te escucho, bro. Ok. De repente a veces se pierde la conexión y bueno, estoy hablando ahí al aire. Bueno, primeramente quiero darle una introducción a la segunda ley. O sea, yo no pretendo que ustedes después de esta clase ustedes ya salgan entendiendo a la perfección lo que es la segunda ley. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que desarrollar esto, ustedes mismos van a tener que ir leyendo los libros, o sea, el libro, desarrollando ejercicios, y ustedes tienen que generar ese conocimiento, o sea, esa comprensión, ¿verdad? O sea, yo básicamente voy a hacer un guía para ustedes, o sea, yo le voy a dar una explicación, mis palabras, un resumen del resumen, para que ustedes después vayan y profundicen estos conocimientos. Bueno, entonces, primero vamos a dar una introducción a la segunda ley, después vamos a ver cómo se analizan las máquinas térmicas. En tercer lugar, vamos a ver lo que son los refrigeradores y las bombas de calor. Refrigerador y bomba de calor vamos a ver que son la misma cosa, o sea,
operan con el mismo ciclo, pero tienen objetivos diferentes. En el cuarto lugar vamos a ver lo que son los procesos reversibles e irreversibles. Y en el quinto lugar vamos a ver los ciclos de Carnot, ¿verdad? Estas 5 cosas es lo que yo quiero explicarle hoy. Bueno, entonces espero que esta clase sea de provecho para ustedes. Entonces, esta introducción de la segunda ley le puse acá un PowerPoint vacío, o sea, no les puse nada ahí. ¿Por qué? Porque le voy a explicar acá con la pizarra. La segunda ley. O sea, antes de explicarle, o sea, de comenzar a hablar sobre la segunda ley, porque acá en esta introducción vamos a hablar de forma general. Después en el libro vamos a ir viendo paso por paso de qué se trata. Quiero ver si alguien me puede responder de qué se trata la segunda ley. O sea, quiero ver si alguien me puede... Quiero ver, ¿hay alguna idea? Si no hay... ¿Alguien me puede decir qué entiende por segunda ley? Y si nadie me responde es porque nadie entiende nada. ¿Alguien me puede decir qué es la segunda ley? No es algo de que la energía tiene calidad. Sí. Es una observación, ¿verdad? Una forma de decir. ¿Alguien tiene otro comentario? Yo lo que estuve viendo era que estaba relacionado con la entropía. La entropía. Vale, justamente la entropía también forma parte de la segunda ley. Vamos a ver la clase que viene, ¿verdad? O sea, la entropía, o sea, es más denso otra vez de lo que... Porque la entropía es lo que va a explicar la segunda ley. O sea, es una propiedad termodinámica, así como la temperatura y la presión, que va a tratar de explicar matemáticamente la segunda ley. Entonces, ¿alguien tiene otra idea de qué es la segunda ley? No sería algo, profe, que un motor no es tipo 100% perfecto, que sí o sí hay pérdidas. Ahí está. Entonces, obviamente ustedes ya manejan, ¿verdad? O sea, esos son, se dieron cuenta, 3 tipos de enunciados, ya estamos diciendo. Acá el compañero nos habló del motor, de la eficiencia del motor, la compañera nos habló de la calidad y el otro compañero nos habló sobre la entropía. Entonces, hay esa cantidad de cosas que hay sobre la segunda ley y todos quieren explicar un mismo fenómeno. O sea, y ese es el desafío de entender bien la segunda ley, de cómo se relacionan todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta que bueno, tienen idea de la segunda ley, ¿verdad? Entonces, yo cuando voy a hablar de la segunda ley, o sea, vamos a estudiar de forma práctica, ¿verdad? O sea, ¿por qué queremos estudiar la segunda ley? Entonces, de forma práctica, bueno, si con mi pizarra puedo dibujar mejor, dibujando con el mouse. Entonces, vamos ya a ir viendo, esto es una máquina térmica, MT voy a poner. Esto es una máquina térmica que nosotros vamos a estudiar. Vamos a hacer un análisis, ¿verdad? ¿Cómo es que se analiza la máquina térmica? ¿Qué es lo que hace la máquina térmica? Voy a dibujar algo negro. Que se vaya entendiendo, ¿verdad? Este lleva con negro. Es una máquina térmica. ¿Qué es lo que hace la máquina térmica? La máquina térmica va a recibir desde una fuente que está a una temperatura. Estoy con el mouse. Que está a una temperatura caliente, o sea, en español le podemos decir TC. Si decimos en inglés, vamos a poner TH, porque T hot, ¿verdad? O sea, en el libro se usa esa nomenclatura. Vamos a usar ahora, en español, vamos a poner TC. Y una fuente de temperatura fría, o sea que esa temperatura va... La temperatura fría, voy a escribir acá. Bueno, murió ya mi pizarra, bueno. Ya hace todo con el mouse mañana. Donde TC va a ser mayor a TF. ¿Verdad? TC es mayor a TF. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a recibir calor,
va a recibir calor, o sea, va a recibir energía de esta fuente QC, le vamos a llamar, y va a producir trabajo. Le vamos a poner en verde. O sea, eso es lo que en la práctica, ¿verdad? O sea, nosotros con termodinámica, o sea, eso es lo que a nosotros nos importa, ¿verdad? Entonces, la máquina térmica, como vamos a ver, siempre liberan energía. O sea, tienen que, a este le vamos a llamar QF. Siempre una máquina térmica va a tener que desprenderse de la energía. No toda esta energía que está absorbiendo la máquina puede transformar en calor. Eso es lo que nos dice la segunda ley, por un lado, ¿verdad? Entonces, esta máquina térmica, que por ejemplo puede ser un motor de un vehículo, ¿verdad? Un motor de un vehículo. El motor de un vehículo, como ustedes ya vieron, o sea, en física 2, opera con un ciclo Otto, con un ciclo diésel. Entonces, la sustancia de trabajo, que es el elemento que va a transmitir toda esta energía, es el aire. O sea, una mezcla de aire-combustible, ¿verdad? De donde él consigue la QC y consigue la combustión. O sea, al mezclarse el aire con el combustible a través de una chispa, se produce la combustión. Entonces ahí se desprende una temperatura muy alta, una presión muy alta. Ustedes ya conocen esos ciclos, nosotros ya no vamos a dar otra vez. Ya no vamos a dar esos ciclos porque ustedes ya vieron. Entonces de ahí, de esa combustión, él recibe la QC. ¿Y qué produce? Produce un trabajo a través del motor, mueve un cigüeñal, el cigüeñal mueve las ruedas, entonces ese trabajo se usa para mover todo el vehículo, o sea, para darle energía cinética al vehículo y para vencer toda la resistencia que se presenta en un vehículo, ¿verdad? ¿Sabes? Todo lo que es la resistencia del aire, el peso mismo del vehículo, el peso de los conductores, bueno, o sea, ese es el trabajo que produce. Y hay un trabajo que él libera, ¿verdad? O sea, el aire otra vez se libera por el caño de escape y en ese ciclo nosotros vimos que siempre hay una energía que se está liberando al medio, ¿verdad? O sea, entonces la temperatura que trabaja va a ser la temperatura de combustión, ¿verdad? Que es una temperatura alta, y la temperatura fría sería la temperatura ambiente, ¿verdad? En ese caso. Y el trabajo que produce es el trabajo que se produce en el cigüeñal o en las ruedas. Hay muchísimas máquinas térmicas. De hecho, hay una materia que se llama máquinas térmicas, que se estudia todos los tipos de máquinas térmicas. Hay máquinas térmicas como combustión interna, combustión externa, según cómo es el sistema de producción de energía, si un sistema rotativo, o sea, como es un motor, por ejemplo, tiene un sistema que es a través de los pistones, ¿verdad? Está una turbina, ¿verdad? Que tiene un rotor que gira. Entonces, bueno, nosotros no nos vamos a ocupar por ahora, ¿verdad? No nos vamos a ocupar cómo es dentro de esta máquina. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Estas cantidades, esta QC, esta W, esta QF. O sea, estas cantidades, ¿cómo varían estas cantidades? Es lo que nosotros vamos a estudiar con termodinámica. Y por el otro lugar tenemos los refrigeradores. O sea, tenemos máquinas térmicas, voy a escribir otra vez con negro. Estos son los refrigeradores. Voy a poner con R nomás, porque no puedo dibujar mucho porque me sale la letra muy fea. Voy a dibujar más chico. Este es un refrigerador. Y la misma cosa, el refrigerador va a trabajar con una temperatura, o sea, va a trabajar con dos fuentes, ¿verdad? Una TC, que va a ser la temperatura caliente, y una TF, que es la temperatura fría. O sea, el mismo concepto que una máquina térmica, ¿verdad? El mismo concepto. ¿Qué es la función del refrigerador? El refrigerador lo que quiere es, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un refrigerador? Un refrigerador y un aire acondicionado, un ejemplo, ¿verdad? De un refrigerador. Esta temperatura fría es la temperatura que nosotros queremos, por ejemplo, en nuestro dormitorio. O sea, esta es la temperatura que normalmente es, o sea, 24 grados Celsius, es lo que se quiere poner, o hasta 20 grados. O sea, se puede regular el aire hasta 16 grados, ¿verdad? Teóricamente. Entonces, esa es la temperatura F. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es quitarle energía, que es la QC, perdón, la QF. Queremos quitarle energía. ¿Por qué le queremos quitar energía? Porque queremos bajar su temperatura.
Entonces yo sé que si yo le quito energía, su temperatura va a bajar. Y yo, ¿qué hace también un refrigerador? Lo que hace es esa energía que quita, esta energía que quita, eh, él elimina esto al medio ambiente. A este le vamos a llamar QC. Este medio ambiente, ¿qué sería? Sería la temperatura de afuera. O sea, cuando hace calor, un día caluroso, esto vamos a tener acá a 40 grados Celsius. Y nosotros lo que queremos mantener, o sea, se dice que 24 grados es la temperatura de confort, ¿verdad? O sea, esto más o menos es lo que queremos mantener. Bueno, entonces, como vamos a ir viendo, los refrigeradores, para que yo pueda hacer este sistema, o sea, pues, de transferir calor desde una fuente de temperatura fría a una fuente a temperatura más caliente, dice que yo necesito un trabajo. O sea, yo necesito, dentro de esta máquina, yo necesito hacer un trabajo para que yo pueda cumplir esto, ¿verdad? Entonces, a ver, tenemos entonces dos dispositivos a través del cual nosotros vamos a explicar la segunda ley y vamos a aplicar la segunda ley. Entonces, estos dos dispositivos son los que yo quiero que ustedes manejen bien, ¿verdad? Entonces, estos esquemas ya tienen que aprenderse, ¿verdad? De cómo manejar, porque este es el análisis que vamos a hacer. Entonces, máquinas térmicas absorben calor de una fuente caliente, producen trabajo y liberan energía a una temperatura fría. Refrigerador sería un poco lo inverso a una máquina térmica. Prácticamente se invierte el proceso y ¿qué hace? Quita energía de una fuente fría y la transmite a una fuente caliente con la entrada de trabajo. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Entonces, esto vamos a ir viendo todavía, ¿verdad? O sea, esto recién estamos dando una introducción. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la segunda ley? O sea, ¿por qué me importa a mí la segunda ley? Yo les pregunto algo. Ustedes dicen que yo puedo borrar este trabajo acá. Yo les pregunto algo, o sea, le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? O sea, si yo quiero transmitir calor de una fuente fría a una fuente caliente, en teoría eso es lo que yo estoy haciendo con esta máquina, ¿verdad? Esta máquina es una caja negra, yo no sé cómo opera adentro. A mí lo único que me importa es la cantidad de energía que está quitando y la cantidad de energía que libera, porque yo estoy estudiando la energía. Ahora mismo estoy estudiando cómo funciona la energía. Eso es lo que estudia la termodinámica. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes vieron cuando yo tengo un café caliente? O sea, la temperatura es, qué sé yo, un ambiente de 25 grados. Y yo tengo una taza de café caliente. ¿Qué va a pasar con ese café? ¿Se va a enfriar o se va a calentar? ¿Quién me puede responder eso? Se va a enfriar, bro. Se va a enfriar. Bueno, eso es un enunciado de la segunda ley. Dice que siempre, de forma espontánea, el calor, en verdad, siempre de forma espontánea va a tender a fluir de esta forma, de la temperatura caliente a la temperatura fría. Entonces, eso nos dice la segunda ley. Entonces, la segunda ley nos dice que si yo quiero invertir esto, si yo quiero llevar el calor hacia arriba, que es lo que hace un refrigerador, dice que yo necesariamente necesito hacer un trabajo acá, necesito meter un trabajo. Voy a ponerlo en verde. Entonces yo necesito hacer un trabajo. Por ejemplo, en un refrigerador, ¿qué es lo que hace el trabajo? Vamos a ir viendo en los capítulos posteriores porque vamos a estudiar también los ciclos de refrigeración. El que hace el trabajo es el compresor. O sea, ahora mismo no quiero entrar dentro de esto. O sea, vamos a ir viendo cómo funciona por dentro. Pero en un refrigerador lo que hace el compresor, comprime la sustancia que en este caso hace un refrigerante, en lo que se usa en los aire acondicionados. Comprime el refrigerante, eleva una presión a una temperatura alta, intercambia calor con el medio afuera, después a través de una válvula se hace bajar la presión y se enfría ese refrigerante y así va cumpliendo un ciclo. ¿Qué
¿Qué es un ciclo? Vamos a dibujar acá. Esto es un ciclo, ¿verdad? O sea, esto es el diagrama de T versus B, ¿verdad? Y un ciclo es, o sea, dijimos que cada punto acá es un estado, ¿verdad? Un estado del sistema. Si estamos tirando refrigerante, bueno, un punto acá es el estado de ese refrigerante. Un ciclo es un redondo, así no es un redondo, sino que es una trayectoria que parte de un estado 1 y vuelve a ese mismo estado, así. Entonces, una máquina siempre va a operar cíclicamente. Entonces, así vamos a estudiar nosotros las máquinas. Entonces, por un lado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos ver con la segunda ley, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo necesito trabajo? O sea, ¿por qué yo necesito? ¿Cómo es que no hay forma de transmitir así de por sí? O sea, ustedes piensan, o sea, alguna vez ustedes vieron que un café, así espontáneamente, ustedes tienen café y así de la nada se calentó. Se calentó y el medio ambiente se enfrió. O sea, nunca ven, o sea, nunca ustedes experimentaron algo así, ¿verdad? A excepción del aire acondicionado. Pero el aire acondicionado utiliza trabajo que es utiliza corriente eléctrica para accionar su compresor. Entonces, otra cosa que vamos a ver con la segunda ley, como ya estuve explicando hace rato, vamos a ver o sea, cuál es lo más eficiente que yo puedo hacer esta máquina. O sea, yo, en teoría, si yo quiero mantener a 24 y a 40 grados, ¿qué a mí me importa como ingeniero? O sea, ¿por qué lo que yo estudio termodinámica? O sea, ¿por qué nació la termodinámica? Porque a mí me interesa que este trabajo sea lo menor posible. O sea, yo no quiero yo gastar demasiado en electricidad. Entonces, si yo sé, ¿verdad?, que yo necesito el trabajo, entonces, ¿cuál es el menor trabajo que yo necesito? O sea, eso es lo que investiga la segunda ley, ¿verdad? O sea, uno es que dice, ¿verdad?, que un trabajo espontáneamente, ¿verdad?, se transmite de una fuente caliente a una fuente fría, y si yo quiero aplicar lo inverso, siempre voy a necesitar un trabajo, ¿verdad? Eso es un enunciado, ¿verdad? Y después vamos a ir viendo con Carnot. Carnot es el que explica de cuál es la menor cantidad de trabajo posible. Bueno, entonces ahora nos vamos a lo que es máquina térmica. Voy a borrar esto acá, porque expliqué la segunda ley para refrigeradores. Hasta ahí todo claro. O sea, creo que es muy conceptual más lo que estoy diciendo. No hay... Profe, Sí, en ambos casos, entonces TC es mayor a TF, ¿verdad? sí, o sea, siempre, o sea, por eso es caliente-frío. O sea, el caliente siempre va a ser mayor al frío. Y en uno del trabajo sale y en otro entra, esa es la diferencia. Sí, o sea, fíjense que acá, comparado con estos vectores, ¿verdad? O sea, no son vectores, sino que la dirección se invierte. O sea, ves, acá está entrando calor y acá está saliendo calor. Acá está saliendo QF, QF. Está saliendo QF y acá está entrando QF. Acá está saliendo trabajo y acá está entrando otra vez. Se invirtió el ciclo, ¿verdad? O sea, vamos a ir viendo que, por ejemplo, un refrigerador tiene este sentido y un motor tiene, por ejemplo, este sentido de flujo. Obviamente los ciclos que vamos a trabajar no son así, ¿verdad? O sea, no son circulares. O sea, después vamos a ver lo que es el ciclo de Carnot, el ciclo de refrigeración y el ciclo de Rankine, ¿verdad? El ciclo Rankine. Bueno, o sea, voy a continuar antes de adelantarme a los ciclos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Bueno, entonces ya dijimos la segunda ley para los refrigeradores. O sea, acá lo que estamos hablando de un sentido de flujo de la energía. Acá eso es lo que nos quiere decir. O sea, cuando hablamos de refrigeradores, estamos diciendo que la energía tiende a fluir siempre en un sentido. Entonces, cuando yo hablo de segunda ley, yo puedo decir que hay una dirección o sentido. O sea, siempre hay una dirección por donde fluye la energía. Así como dijo la compañera también, vamos a ver que la segunda ley se puede decir que se está hablando de calidad, pero eso vamos a ir viendo qué es lo que es la calidad. Y después, como dijo el otro compañero, también cuando yo quiero explicar la segunda ley, puedo explicar con la entropía, que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, entonces, para una máquina térmica,
qué es lo que, por qué yo estudio la segunda ley, ¿verdad? Para una máquina térmica. ¿Por qué? Porque este calor, yo en teoría, la segunda ley que me dice que yo no puedo dejar de desechar, si yo borro esto y yo quiero transformar toda esta QC en W, voy a anotar así para que se entienda, ¿verdad? Si yo hago un análisis de primera ley, que es la primera ley, conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago primera ley, voy a hacer QC es igual a W más UF. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por qué? Porque esta energía que entra, según la primera ley, la energía se conserva. Entonces, esta energía se tiene que desprender hacia W y se tiene que desprender hacia QF. ¿Entendió? Entonces, esta QC, Q caliente, igual al trabajo más la Q fría. Entonces, si yo acá, acá pongo así, me va a quedar que W es igual a QC menos la QF. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Qué es lo que yo quiero con la segunda ley? ¿Cómo yo estoy produciendo acá energía? Por ejemplo, en un motor, en un vehículo, ¿cómo dijimos qué es lo que se utiliza en un vehículo para producir energía? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la materia prima? O sea, ¿cuál es la sustancia que nos está produciendo energía? Combustible. El combustible, ¿verdad? Entonces, el combustible se paga. O sea, yo estoy pagando por mi combustible. Entonces, ¿qué es lo que a mí me importa si yo soy un ingeniero que voy a estar diseñando un motor? O sea, yo estoy a cargo de diseñar los motores de los vehículos Toyota. ¿Cómo yo te voy a vender a un vehículo? Yo te voy a vender con un vehículo que consuma lo menos posible, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos importa. Entonces yo quiero saber, esta QC que me va a dar el combustible, yo quiero saber cuánto, o sea, hasta cuánto es lo que yo puedo producir de trabajo, ya que la segunda ley me dice que yo no puedo, en su totalidad, yo no puedo producir la cantidad de trabajo. O sea, toda esta QC, todo el combustible que yo produzco, perdón, toda la energía que produzco por la combustión del combustible con aire, yo no puedo transformar en trabajo. Entonces, con la segunda ley, lo que vamos a responder es cuál es el trabajo máximo que puedo tener. Entonces, eso es lo que nos dice la segunda ley. Y eso vamos a ver a través del ciclo de Carnot. Carnot es el que nos va a decir el trabajo máximo que podemos tener entre dos fuentes de temperatura y el trabajo mínimo, o sea, para una máquina térmica, y el trabajo mínimo que podemos tener para un compresor, o sea, para un refrigerador, el trabajo mínimo. Entonces, o sea, ahí espero que ustedes hayan entendido la importancia de la segunda ley y qué es lo que queremos ver con la segunda ley. Entonces, otra observación importante que yo les quiero hacer notar es que cuando nosotros estudiamos la segunda ley, no estamos estudiando ecuaciones. Fíjense, acá le puse una ecuación, esta ecuación algebraica, o sea, bastante simple. Toda esta ecuación, o sea, toda la segunda ley se estudia con deducciones lógicas, o sea, es prácticamente usar el razonamiento, ¿verdad? Así, conceptos y razonamiento. No se usan ecuaciones para explicar la segunda ley. A diferencia de las leyes de Newton, por ejemplo, que él tuvo que inventar el cálculo diferencial integral para explicar la mecánica. O sea, acá no estamos usando derivadas, no estamos usando integrales. O sea, es meramente conceptual, ¿verdad? O sea, eso es otra cosa que quería explicar. O sea, todo el libro, todas las explicaciones que hace van a ir viendo que es con explicaciones lógicas. Bueno. Entonces, eso es la segunda ley como introducción. Y bueno, quiero mencionar, ya que la compañera dijo calidad, vamos a ir viendo que cuando nosotros tenemos de una fuente, cuanto mayor es la temperatura a la cual nosotros tenemos nuestra fuente, la calidad que puede producir esa fuente es mejor. ¿A qué nos referimos con calidad?
tiene una mejor eficiencia. Eso vamos a ir viendo con Carnot, ¿verdad? O sea, cuando buscamos Carnot, vamos a darnos cuenta que a mayor temperatura tenemos una mejor calidad de energía. Y a medida que esta energía a mayor temperatura se vaya degradando, es decir, esta energía TC, por ejemplo, una vez que se puso en contacto con la TF y naturalmente se produjo una transferencia de calor, nosotros sabemos que esa energía, por primera ley, se transmite todo a lo que es la fuente de menor temperatura. Entonces, la calidad se degradó, porque pasó de una temperatura mayor a una temperatura menor. Bueno, eso vamos a ir viendo después. Entonces, para explicarle nomás que lo que dijo la compañera de calidad, después lo que dijo el compañero que era que dijo el compañero, de producir trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una ley, hablamos de calidad, hablamos de dirección, hablamos de entropía, y en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar de eficiencia, ¿verdad? Para una máquina, la eficiencia N, N siempre la vamos a llamar AW sobre la QC. Eficiencia N va a ser siempre AW sobre la QC. Entonces, en teoría, la máxima eficiencia, o sea, matemáticamente, cuando yo tengo, según la primera ley, ¿cuánto es la máxima eficiencia que yo puedo tener según la primera ley? Es el 100%. 100% es según la primera ley, porque la primera ley me dice que si yo, esta QC, puedo transformar todo en trabajo, esas cantidades tienen que ser iguales. Entonces, si la W igual a QC, entonces acá te queda 1, te queda 100%. Eso dice, o sea, según la primera, eso no viola la primera ley. Pero según la segunda ley, vamos a ver que esta eficiencia siempre es menor a 100%. Siempre es menor a 100. Y tiene un límite, tiene un límite que vamos a ir viendo con Carnot. Y la misma cosa acá para los refrigeradores, vamos a tener lo que es el rendimiento, o sea, coeficiente de operación, eso está en inglés, COP, ¿verdad? Que vamos a ir cuenta que es el trabajo sobre la QF. O sea, este es una forma. Ustedes siempre cuando van a revisar un aire, siempre en su catálogo o inclusive ahí en su placa van a ver un COP, COP, y siempre le va a dar un valor, ¿verdad? Esa es una forma de decir qué tan eficiente es esto parece que puse al revés. Disculpa, puse al revés. Es QF sobre W. QF sobre W. Eso es el COP, ¿verdad? Entonces, este es una forma de decir, cuando uno tiene una COP mayor que otro, quiere decir que es más eficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que está quitando para un mismo trabajo, está quitando mayor energía. Entonces, quiere decir que es más eficiente. Entonces, bueno, estos son los dos conceptos que vamos a ir aplicando: la eficiencia para las máquinas térmicas y el coeficiente de operación para los refrigeradores. Bueno, hasta ahí, ¿alguna consulta? Bueno, vamos a continuar. Entonces, esa introducción, si ustedes en el PowerPoint, van a ver en vacío porque yo les hice en la pizarra, ¿verdad? Lo que yo quiero explicarles según lo que yo entiendo de la segunda ley. Entonces, depósito de energía. Yo lo que hago es tratar de seguir los ítems del libro, ¿verdad? Entonces, depósito de energía, esto que yo le expliqué acá en la pizarra, son esta TC y esta TF. O sea, estos son los depósitos de energía. ¿Por qué? Porque de un depósito nosotros absorbemos energía y en el otro depósito liberamos energía. Entonces, siempre las máquinas van a actuar en depósitos de energía, ¿verdad? Entonces ahí explica ahora que son cuerpos que poseen una capacidad de energía térmica relativamente grande,
masa por calor específico, que puede suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Puede ser una máquina térmica, por ejemplo, opera con el medio ambiente, o sea, y entonces el medio ambiente sería el sumidero. Entonces, en teoría, un motor, así, un motor solo, en teoría, no es que va por liberar energía acá, no es que va a hacer que haga más calor en todo el ambiente, ¿verdad? O sea, eso se considera como sumidero, o sea, este no va a variar su temperatura. Entonces, o sea, cuando ya hablamos sobre toda la flota vehicular de todo el mundo, sí ya sabemos que se produce un efecto a nivel mundial, que es el efecto invernadero, la destrucción de la capa ozono, ya es otro fenómeno, ¿verdad? Pero estamos analizando nomás desde este punto de vista, ¿verdad? ¿Qué puede ser otro sumidero? Y puede ser un lago, ¿verdad? Vamos a ver que las máquinas de vapor, por ejemplo, cuando pasa por el condensador, o sea, cuando tienen que liberar energía acá en esta parte, pasan por un condensador y ese vapor, para enfriar ese vapor se usa un lago. O sea, un lago que está a una temperatura más fría y pasa a ese lago, qué sé yo, y le enfría ese y absorbe esa energía. Bueno, esos son los depósitos de energía, esta TC y TF. Entonces, máquinas térmicas, o sea, máquinas térmicas ya vimos lo que es, ya expliqué. Acá estaba un poco más enumerado de cuáles son las características de una máquina térmica. Siempre se analiza así con un círculo, ¿verdad? Una caja negra recibe calor, una temperatura alta, produce un trabajo, produce cubo de salida, ¿verdad? Opera en un ciclo. Estas son las cuatro propiedades las cuatro características de una máquina térmica y esta es su eficiencia. O sea, creo que ya entendieron bien cómo se analiza desde el punto de vista termodinámico una máquina térmica. Entonces, ¿qué es? Este es el primer enunciado de la segunda ley. Primer enunciado de la segunda ley. El primer enunciado es el de Kelvin-Planck. O sea, ya dije en la introducción, estoy repitiendo otra vez. Kelvin y Planck dicen que es imposible que un dispositivo opere en un ciclo, que reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Eso es lo que dijimos. O sea, esta máquina acá es imposible. O sea, siempre esta QL, fíjense acá en los subíndices que está utilizando, ¿verdad? Acá nosotros usamos QC y acá usamos QF, ¿verdad? Porque decimos en español Q frío, Q caliente, Q frío, ¿verdad? Acá es Q hot y acá es Q low, creo que es, ¿verdad? Q bajo. Bueno, entonces ese es el primer enunciado de la segunda ley. Entonces después vamos a refrigeradores. ¿Qué es lo que es el refrigerador? Como ya aplicamos, reciben trabajo, absorben QL de una fuente fría y liberan QH a una temperatura caliente. Entonces este es el COP que dijimos que es el coeficiente de operación. Para los refrigeradores se pone R, y para las bombas de calor se pone HP, ¿verdad? ¿Cómo era en inglés? Heat pump. Heat pump es la sigla en inglés, ¿verdad? Que es bomba de calor. Entonces, esto tienen que estudiar, ¿verdad? O sea, el coeficiente de los refrigeradores es la QL, que es lo que a mí me importa. La QL es lo que yo estoy quitando de un dormitorio, yo estoy quitando energía de un dormitorio sobre el trabajo. O sea, yo quiero que este COP sea lo más grande posible. Para que esto sea lo más grande posible, mi trabajo tiene que ser lo más chico posible para una QL. O sea, yo quiero gastar lo menor posible. Y para una bomba de calor, fíjense que acá abajo se pone otra vez el trabajo de entrada. O sea, una bomba de calor, ¿qué es lo que es? Es lo mismo que un refrigerador, pero a mí lo que me importa es la QH. Porque en una bomba de calor a mí lo que me importa es calentar una pieza. A mí, en un refrigerador, a mí me importa esta parte, la parte fría, porque yo quiero enfriar. En una bomba de calor a mí lo que me importa es esta parte caliente, yo quiero calentar una pieza. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, cuando yo hablo de bomba de calor, esta parte que está fría sería el medio externo, ¿verdad? Porque afuera hace más frío que adentro, ¿verdad? Afuera, qué sé yo, a veces en Europa vamos a tener temperatura bajo cero,
y acá adentro vamos a querer tener 24 grados. Entonces, ¿qué es lo que hace una bomba de calor? Opera igualito que un refrigerador, solamente que se están invirtiendo los, o sea, digamos que es un refrigerador que está al revés. O sea, yo estoy quitando energía de afuera, que está más frío, y estoy metiendo adentro. Estoy metiendo adentro de la habitación. Y también, obviamente, ¿verdad? Que yo necesito trabajo. ¿Qué es lo que dice la segunda ley? Ya explicamos. O sea, este es el segundo enunciado de la segunda ley, que es la de Clausius. Clausius es otro científico, ¿verdad? Que estudió la segunda ley. Planck, Kelvin, Clausius son científicos que estuvieron con la segunda ley, ¿verdad? Entonces, Clausius dice que es imposible que yo tenga una máquina sin que yo que transfiera calor de una fuente fría a una fuente caliente sin que yo produzca trabajo. O sea, sí o sí yo le tengo que aplicar trabajo. Entonces, eso es lo que está anunciado acá. ¿Me están siguiendo? O sea, a ver, ¿quién está presente? A ver, hola. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, sí. me están siguiendo, me están siguiendo. Qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de una misma ley? Cuando yo digo calidad, cuando yo digo dirección de la energía, cuando hablo de máquina térmica, cuando hablo de refrigerador, yo estoy hablando de un mismo fenómeno. Todo lo que está pasando es un fenómeno que tiene que ver con la energía, tiene que ver que la energía tiene permitido solamente una dirección. Entonces, hay una parte del libro que habla sobre la equivalencia de esos dos enunciados. Fíjense acá, fíjense acá. Quiere decir que el enunciado de Planck, que dice que no puedes convertir todo el calor en trabajo, es lo mismo que decir que vos no podés transferir calor de una fuente caliente, perdón, de una fuente fría a una fuente caliente sin absorber trabajo. Entonces él hace sencillamente un razonamiento lógico de eso, que ustedes van a leer y ustedes van a aprender. Yo ahora no les quiero convencer de esto, pero él hace acá, pone dos máquinas. A ver si tengo puntero láser. Acá tenemos una máquina térmica y acá tenemos un refrigerador, ¿verdad? Entonces él va a combinar estas dos máquinas, va a hacer que operen, de alguna forma que operen juntas, ¿verdad? Y va a hacer trabajar los dos a dos fuentes o depósitos de energía, uno que está TH, hot, y el otro que está a una T low, ¿verdad? Una temperatura más fría. Y él va a decir en este razonamiento, va a decir, yo digo que hay una máquina térmica que opera al 100% de eficiencia. Entonces, ven que esta máquina no desecha ninguna QL, y yo este trabajo voy a meter en un refrigerador, Este refrigerador va a recibir el trabajo que produce la máquina y va a comenzar a enfriar esto, o sea, va a comenzar a absorber QL y va a liberar QH. Entonces, van a leer ustedes qué van a hacer ese análisis, yo no quiero hacer ahora, porque lleva tiempo y les va a aburrir. Entonces, esto, o sea, si ustedes hacen un balance de energía de esta máquina combinada, yo estoy combinando esta máquina, si ustedes hacen energía, esto le va a dar igual a esto que está acá a la derecha, que es un refrigerador que está operando, fíjense, sin trabajo. Este está haciendo una QL y está entregando una QL, o sea, toda esta QL él está transfiriendo a una temperatura, a una fuente de mayor temperatura. Esto es posible. ¿Alguien me puede decir, esto es posible de acuerdo a la segunda ley? ¿Alguien me dice, es posible o no? Este sistema es posible. Este que yo estoy... No, profe. ¿Por qué no es posible? Tiene que haber trabajo, ¿verdad? Tiene que haber trabajo. Tiene que haber trabajo acá, sí o sí. Entonces, ustedes van a repasar esto. Pero si yo digo que yo puedo producir una máquina térmica perfecta, que todo el calor que absorbe, yo produzco trabajo, acá no tengo ninguna QL, es lo mismo que decir que yo puedo tener un refrigerador que trabaje que opere sin recibir trabajo. Entonces,
estos dos enunciados nos están diciendo que son el mismo fenómeno. El mismo fenómeno. ¿Verdad? Y de forma inversa, también se puede hacer, o sea, de hecho el libro hace también ese análisis y dice, yo voy a suponer que tengo un refrigerador perfecto, estoy diciendo que, bueno, yo en teoría la ley de Clausius está mal, yo sé que puedo producir un refrigerador perfecto que no absorbe trabajo, yo voy a hacer un análisis que está en el libro, un análisis térmico, voy a estudiar acá la cantidad que entra y que sale, voy a combinar con una máquina térmica, así como se combinó acá, me va a salir que si yo digo esto, me va a salir que es lo mismo que yo pueda tener una máquina perfecta. Entonces, decir uno equivale a decir lo otro. O sea, eso básicamente es la equivalencia de los enunciados. Les recomiendo que se vayan a la sección del Sengel donde habla sobre esto. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, con esta equivalencia de los términos, estamos hablando de un solo fenómeno. Entonces, ahí vamos viendo cómo este fenómeno se va relacionando con las máquinas y los refrigeradores. Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿por qué hora son? Ahora van a ser las 7. Yo realmente me cansé un poquitito. Les pido para hacer un break rapidísimo de 15 minutos. ¿Qué les parece? 15 minutos. 7 y 10 yo voy a volver para seguir. Sí, profe. Está bien. No hay problema. Dale, ya está. 7 y 10 yo vuelvo. No se pueden dejar grabando la clase si quieren o como quieran, ¿no? Entonces nos vemos 7 y 10. Yo vengo si ya voy a tomar agua y ya vengo. Vale, profe. Voy a cortar acá y después voy a continuar la grabación. No hay problema, compañero. Sin problema, compañero.